Hemos estado trabajando tanto en química como en física con una serie de alimentos en los cuales ustedes tenían que buscar su composición química y también fijarse en las etiquetas de aquellos que eran envasados, de qué manera se expresaban las cantidades de esos componentes químicos que formaban parte del alimento analizado. Los alimentos se pueden clasificar teniendo en cuenta su composición y sus propiedades en alimentos inorgánicos y alimentos orgánicos. Los alimentos inorgánicos, es decir, no fabricados por los seres vivos, son el agua y las sales minerales. El agua es uno de los más importantes, ya que forma las 2/3 partes de nuestro organismo. Las sales minerales forman parte de los seres vivos y son imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo. Los alimentos orgánicos son los producidos por los seres vivos y se clasifican en 3 grupos: los glúcidos o azúcares, los lípidos o grasas y las proteínas. Los glúcidos, como vemos acá, son alimentos típicamente energéticos. Por ejemplo, 1 gramo de glúcido al quemarse aporta 4 calorías. Se pueden clasificar en sencillos, como la glucosa, contenida en muchas frutas, en la sacarosa, contenida en la remolacha, la lactosa, en la leche, y también tenemos aquellos glúcidos llamados complejos, que están formados por la unión de azúcares sencillos, principalmente la glucosa. Los más importantes entre los complejos son el almidón y la celulosa. La mayoría de ellos son de origen vegetal. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos son las sustancias de mayor valor energético, pero su digestión y absorción es lenta y difícil. 1 gramo de grasa, por ejemplo, al quemarse, suministra 9 calorías. Las grasas o lípidos actúan como combustible de reserva y mientras no se consumen, se almacenan en el tejido adiposo. Pueden ser también de origen animal. Luego tenemos las proteínas. Son sustancias que se utilizan para formar el cuerpo, para crecer y para sustituir las células gastadas o las envejecidas. Poseen el mismo valor energético que los glúcidos, o sea que 4 calorías por gramo, pero solo se queman para suministrar energía cuando ya no existen ni glúcidos ni lípidos. Es decir, que existe un orden para poder quemar energías. Estos compuestos, las proteínas, pueden ser de origen vegetal o animal. También tenemos las vitaminas. Acá vemos las vitaminas A, B, C y D. Quizás ustedes conocen algunos de los alimentos que las poseen. Las sustancias vitamínicas son necesarias en cantidades muy pequeñas, pero absolutamente esenciales. Si en la alimentación falta alguna de ellas, sobrevienen enfermedades, que son características que solo se van a curar suministrando la vitamina que corresponda. La vitamina A, por ejemplo, cuando hay una carencia de ella, se produce la ceguera nocturna o también hay anormalidades en los huesos. También tenemos la vitamina B o su complejo vitamínico, que está formado por la vitamina B1, B2, B6 y B12, y si se produce una falta
de ella, lo que va a causar es anemia o alteraciones en la piel. También puede pasar que se produzca la caída del cabello o tener algún tipo de afección nerviosa. Luego tenemos la vitamina C. Su carencia produce anomalías como el escorbuto o las hemorragias. Y por último, el ejemplo que tenemos aquí es la vitamina D. Nosotros la tomamos de los alimentos en estado de provitamina, pero necesitamos de una exposición o la acción ultravioleta del sol para que en la piel se convierta en vitamina D. También tenemos la vitamina E y la vitamina K, que se encuentran en la gran mayoría de los alimentos y su carencia también producirá algún tipo de enfermedades. Aquí vemos las vitaminas que se denominan químico-farmacéuticas, es decir, son aquellas vitaminas que son producidas por la industria farmacéutica donde se preparan concentrados de estos tipos de vitaminas para evitar las enfermedades que producen su carencia. Pasemos ahora a dar el significado del término dieta. Podemos decir que es un conjunto de comidas y bebidas que debe de tomar una persona para mantener regulada su alimentación. Y la dieta debería ser para todos una dieta equilibrada. ¿Qué significa esto? Que debe incluir la variedad y la cantidad de alimentos necesarios dependiendo de diferentes factores. Esos factores son la edad de la persona, el sexo, su situación fisiológica, es decir, infancia, embarazo, lactancia, también su composición corporal y el estilo de vida que tiene. Este último punto tiene que ver si tiene una vida activa en relación a actividad física o si es una persona sedentaria. Otro término que debemos definir es el término nutrición. La nutrición podemos decir que es el proceso por el cual nuestro organismo es capaz de separar, absorber y utilizar las sustancias que forman parte de los alimentos con fines energéticos, plásticos o reguladores. Los nutrientes indispensables para la vida son, como vimos anteriormente, los distintos tipos de alimentos. Nosotros habíamos visto los glúcidos, los lípidos y las proteínas. También las vitaminas. Ahora vamos a llamar hidratos de carbono, ¿sí?, a los glúcidos, también las grasas o lípidos, que ya los vimos, las proteínas, las vitaminas y los minerales y por supuesto el agua. Acá tenemos en esta diapositiva los 7 grupos de alimentos, ¿sí? Leche y sus derivados, carne, pescados y huevos, papas, legumbres, frutos secos, verduras y hortalizas, frutas, cereales y sus derivados, azúcares y dulces, grasas, aceites y manteca. Ahora bien, como sustancias nutritivas principales en la dieta de un ser humano tienen que ser los hidratos de carbono. Fíjense que debe representar entre el 50 y el 55% del total de las calorías de la dieta. Tienen una función energética y este tipo de alimentos, los hidratos de carbono, no son los culpables de la obesidad.
Esta afirmación, junto con otras tales como que la dieta se ha de entender como un todo y se ha de comer una variedad de hidratos de carbono, grasas y proteínas saludables, sin dejar de lado las preferencias individuales, por supuesto, y las tradiciones, es lo que proponen los principales científicos del mundo de la alimentación. Acá podemos observar distintos tipos de hidratos de carbono. Otra cosa que podemos decir es que los hidratos de carbono son moléculas esenciales para mantener todos nuestros sistemas funcionando. El corazón para bombear sangre necesita energía, al igual que el cerebro para funcionar. Por eso debemos incluirlos en nuestra dieta diaria. También tenemos como sustancias nutritivas a los lípidos o grasas. Deben representar, fíjense, el 30% del total de calorías de la dieta. Consumir grasa es importante para satisfacer las necesidades de nuestro cerebro. Por ejemplo, acá estamos viendo aceites que tienen, supongamos, omega 3, ¿sí? Entonces, ellos representan un importante porcentaje de lo que nosotros debemos ingerir. Además, las grasas son importantes porque a través de ellas se incorporan al cuerpo vitaminas, aquellas vitaminas que se llaman liposolubles. Quiere decir que se disuelven en los lípidos, en las grasas, y nosotros las incorporamos a través de las grasas. Esas vitaminas son la vitamina A, la D, la E y la K. Proporcionan la energía necesaria para vivir, protegen de posibles lesiones a órganos importantes como por ejemplo el corazón, los riñones y el hígado, y nos ayudan a mantener la temperatura corporal, además de proteger la integridad de la piel. Los lípidos son moléculas del cuerpo que tienen gran diversidad de funciones, muy importantes. Cuando consumimos alimentos ricos en lípidos, nuestro cuerpo procesa lo necesario para la actividad que vamos a realizar y lo que no utiliza lo almacena. Y junto con los que vimos anteriormente, es decir, con los hidratos de carbono, constituyen la reserva energética de nuestro cuerpo. La diferencia de presentarse en estado sólido o líquido va a depender de su origen. Si son de origen animal, los lípidos o las grasas son sólidos, por ejemplo, la manteca o la grasa vacuna. Y si son de origen vegetal, a temperatura ambiente van a ser líquidos, como los aceites de maíz, de girasol, el aceite de oliva, ¿sí? Otra de las funciones que constituyen los lípidos son las células de los seres vivos, ¿sí? Forman parte de la membrana celular en el tejido nervioso, también en el cerebro, y forman parte del tejido adiposo. Cumplen una función vital en la asimilación de vitaminas, como ya dijimos, y en la generación de hormonas, por ejemplo, la testosterona y la progesterona. Bien, siguiendo, ¿sí? Vamos a ver que también existen necesidades de la ingestión de lípidos. Por ejemplo, se puede decir que existe un mínimo de ingesta que iría entre los 15 y 20 gramos diarios. ¿Sí? Ese es el mínimo. Y se recomienda una ingesta de entre 30 y 50 gramos diarios. Tenemos ahora las proteínas. Las proteínas deben representar el 15% del total de calorías de una dieta y
tiene como funciones importantísima la formación de nuevos tejidos del cuerpo y la reparación de los ya existentes. Esto hace que las células las adquieran para que el cuerpo las organice apropiadamente, ¿sí? Por ejemplo, son proteínas, el cabello, las uñas, los músculos, los cartílagos, y cada una tienen estructuras particulares que dan a cada tejido sus características. Hay algo que quiero remarcar en este punto, porque bueno, ya hemos visto qué eran los hidratos de carbono, qué función tenían y qué eran los lípidos, y ahora acabamos de ver proteínas. Entonces, dentro del organismo los alimentos se van a degradar según la naturaleza, es decir, algunos se van a gastar y otros se van a almacenar. Lo que el organismo gasta primero son los hidratos de carbono. Su forma es accesible para ser degradada y obtener a partir de esa degradación energía. Los demás se van a almacenar. Los lípidos se almacenan en forma de grasa, ¿sí? De grasa corporal. Y las proteínas hacen ese almacenamiento en los músculos y en estructuras particulares de las células. Ahora bien, si se gastan los hidratos de carbono, se comienzan a gastar los depósitos de grasa. Y si estos se agotan, se comienzan a gastar las proteínas. Cabe aclarar que si una persona consume sus proteínas, es porque ya no tiene más hidratos de carbono ni lípidos disponibles. Y es por ello que se va a encontrar en un estado avanzado de desnutrición. Bien. Siguiendo, vamos a tener acá las vitaminas y los minerales. Fíjense que estos representan el 15% del total de calorías de la dieta y tienen como función regular procesos metabólicos que se producen en el cuerpo. ¿Qué son procesos metabólicos? Bueno, son procesos que se producen dentro de las células en donde algunos rompen o degradan compuestos químicos complejos, los transforman en compuestos químicos más sencillos, o también puede pasar a la inversa, que compuestos químicos sencillos se combinen para formar otros más complejos. Es importante para tener este porcentaje del total de calorías de vitaminas y minerales el consumo de frutas, leches y también esto de la exposición al sol. Recuerden que habíamos dicho que uno ingiere, por ejemplo, provitamina D, ¿sí? Y que a partir de la exposición al sol y sus rayos ultravioleta en la piel se convierte en vitamina D. Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles para el desarrollo y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. No aportan energía, esto tiene que quedar claro, pero sin las vitaminas nuestro organismo no puede aprovechar los elementos energéticos que le aportamos a través de la alimentación. Para evitar tener una carencia de ellas, es importante llevar a cabo una alimentación rica en verduras y frutas. Acá tenemos las frutas, ¿sí? Bueno, anteriormente, perdón, teníamos las frutas y aquí algunas verduras. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer un mínimo de 400 gramos diarios de frutas, ¿sí? Esto sería el equivalente, por ejemplo, a 2 manzanas grandes. Esto es para tener
una alimentación saludable y que sea equilibrada. Hay gente que en realidad no consume regularmente esta cantidad de frutas. Bueno, eso hace que tengan luego problemas funcionales. Por eso es necesario que nos habituemos a comer estos alimentos. Llegamos a los minerales, ¿sí?, que los podemos obtener a partir de la ingesta de diferentes tipos de alimentos, y los minerales más importantes son el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el selenio y el cromo. Estos minerales son necesarios para mantener la estructura y la función de nuestros tejidos y forman el 5% del total de nuestro cuerpo. Es importante saber en qué alimentos los podemos encontrar. Por ejemplo, el calcio lo podemos encontrar en la leche y todos sus derivados, también en las naranjas. El magnesio puede estar en frutos secos como las nueces, el pescado o el pan integral. Hay algunas leches que también son enriquecidas en magnesio. El hierro va a estar en las carnes, en pescado, en huevos, en lentejas. El zinc, de nuevo, en pescado, en carnes, en frutos secos como las nueces, en los huevos. El selenio, en los mismos alimentos, carne, pescado, leche. El cromo, ¿sí?, que también es importante, va a estar en el hígado, en el pan integral, en las ostras y en las papas. Bien, llegamos a las fibras. La ingesta de fibras ayuda a no tener problemas en la digestión y proporciona, ¿sí?, a las personas mayores, sobre todo, un importante aporte de acuerdo a la ingesta de este tipo de alimentos, como las frutas, las verduras y las legumbres. Es sumamente beneficioso para los intestinos, ¿sí? Bien, llegamos entonces a la importancia de beber agua. Esta es la última diapositiva y es sumamente importante el beber agua, ya que hidrata nuestra piel, consigue un buen funcionamiento de los riñones, previene el riesgo de cálculos renales, regula la temperatura del cuerpo, facilita la digestión, el transporte de nutrientes, regula el mecanismo de la sed y aumenta la esperanza de vida. Lo que hicimos hasta aquí fue un recorrido por los distintos tipos de alimentos y sus clasificaciones según la composición química de los mismos.